¿Te imaginas enfrentarte a una de las montañas más altas del mundo? No solo contra la naturaleza implacable, sino también contra los prejuicios de una época. Esta es la historia de un grupo de mujeres valientes que, en 1974, decidieron desafiar lo imposible, conquistar el Pico Lenin, una montaña de más de 7,000 metros, sin la ayuda de hombres. Pero lo que comenzó como un sueño de gloria y superación, se convirtió en una de las tragedias más impactantes en la historia del montañismo. ¿Qué llevó a estas mujeres a arriesgar todo? ¿Cómo fue que una montaña considerada segura se convirtió en su peor enemiga? Y sobre todo, ¿qué nos enseña esta historia sobre el coraje, la igualdad y los límites de la humanidad frente a la naturaleza? En este video te llevaré a través de los detalles de esta expedición, desde los preparativos llenos de esperanza hasta el desenlace trágico que conmocionó al mundo. Descubrirás cómo estas mujeres no solo lucharon contra las condiciones extremas de la montaña, sino también contra los estereotipos de su tiempo. ¿Estás listo para adentrarte en una historia que mezcla valentía, tragedia y un legado que sigue vivo hoy? No te pierdas este relato que te dejará reflexionando sobre los límites de la humanidad y el poder de la determinación. ¡Vamos a comenzar! Hoy quiero contarles una historia que, aunque ocurrió hace décadas, sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrentan aquellos que se atreven a conquistar las cumbres más altas del mundo. Es la historia de un grupo de mujeres valientes, el primer equipo femenino de montañismo que intentó alcanzar la cima del Pico Lenin. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellas. La historia de Elvira, Shabtai, Eva y su equipo nos hace reflexionar no solo sobre los riesgos y el costo de la vida humana, sino también sobre cómo fue recibido el hecho de que este grupo estuviera compuesto únicamente por mujeres. Acompáñenme mientras exploramos este trágico suceso que marcó la historia del montañismo. El incidente ocurrió en 1974, 15 años después de la muerte de un grupo de atletas en circunstancias similares. Para entonces, la presencia de mujeres en diversas áreas profesionales ya era algo común en la Unión Soviética, gracias a una cultura que, desde la década de 1930, promovía la imagen de la mujer como trabajadora, científica, piloto y líder. El deporte, y en particular el montañismo, no eran una excepción. Aunque no eran muchas las mujeres que se aventuraban a conquistar montañas, para principios de los años 70 ya habían ganado reconocimiento. Entre ellas destacaba Elvira Shabtai, una de las montañistas más conocidas de la Unión Soviética en aquel momento. Nacida en 1938 en Moscú, Elvira se graduó de la Escuela de Arte Académico de Moscú y trabajó como instructora en el Comité Deportivo de la Sociedad Spartak. Fue en 1962 cuando descubrió su pasión por el montañismo, gracias a su esposo, Vladimir Shabtai, un experimentado escalador. En 1970, Elvira obtuvo el título de maestra del deporte y al año siguiente se convirtió en la tercera mujer en alcanzar el pico del comunismo, ahora conocido como Pico Ismail Samani. Más tarde participó en la primera ascensión completamente femenina al Pico Kersanovsky. Fue ella quien tuvo la idea de organizar una expedición exclusivamente femenina al Pico Lenin, una montaña que se eleva a 7,134 metros sobre el nivel del mar. A esa altitud, el cuerpo humano comienza a sufrir los efectos de la falta de oxígeno, lo que puede provocar disfunciones graves. La resistencia y la energía disminuyen, y el escalador necesita cada vez más tiempo para descansar, ya que el cuerpo comienza a consumir sus propias reservas de energía. Además, la deshidratación severa empeora la situación. A pesar de estos riesgos, Elvira estaba decidida a llevar a cabo su plan. En el verano de 1972, Elvira y su equipo, compuesto por Galina Rosell, LSR Muhamedov y Anthony Nissen, pusieron a prueba su resistencia ascendiendo el pico Korzenevskaya, que también supera los 7,000 metros. Un año después, Elvira lideró otro equipo femenino que logró conquistar el legendario Ushba, una montaña de doble cumbre en el Cáucaso. Estas experiencias la prepararon para el desafío que tenía en mente: el Pico Lenin. Elvira no solo quería conquistar la montaña con un equipo completamente femenino, sino que también estaba decidida a demostrar que las mujeres podían hacerlo sin la ayuda de los hombres. En una conversación con otro escalador, Vladimir Kunin, Elvira expresó su determinación. ¿Crees que estamos jugando y que ustedes son los verdaderos montañistas? No lo hacemos por premios. A veces tiene sentido engañar a los demás. Pero ¿por qué engañarnos a nosotras mismas? Incluso yo no creo del todo en mí misma, pero estoy dispuesta a demostrarme que puedo hacerlo. El Pico Lenin fue elegido como el objetivo para la temporada de escalada de 1974.
Aunque se consideraba una de las montañas menos peligrosas en los 45 años desde su primera ascensión, ese año la montaña no sería tan benigna como de costumbre. Las condiciones climáticas fueron extremadamente adversas, con más nieve de lo habitual y un tiempo que distaba mucho de ser favorable. El 25 de julio, una avalancha cobró la vida de John Gary Yulin, un experimentado escalador estadounidense, convirtiéndose en la primera víctima de la montaña ese año. Poco después, en agosto, una escaladora suiza llamada Eva Schmidt también perdió la vida. Fue en este contexto que el equipo de Elvira comenzó su ascenso. El grupo, compuesto por 8 mujeres, se reunió en la ciudad de Osh, en lo que hoy es Kirguistán. Entre ellas se encontraban Ilker Muhammad, Eva Nina, Silvia Valentine, Fátima, Irina Lubin, Silvia Galina, Tatiana Barda y Mila Jourova. Elvira conocía a algunas de ellas por expediciones anteriores, mientras que con otras solo había mantenido correspondencia. Los escaladores hombres que estaban en el campamento base observaron que las mujeres vivían como una tripulación bien entrenada, manteniendo una disciplina estricta y realizando entrenamientos rigurosos. El 2 de agosto, el equipo comenzó su ascenso. Todo parecía ir bien, y Elvira informó al campamento base que estaban a punto de alcanzar la cresta. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse cuando el clima empeoró. El 4 de agosto, Elvira informó que estaba nevando y que la visibilidad era casi nula. A pesar de las condiciones, el equipo logró alcanzar la cima al día siguiente. Pero el éxito fue efímero. En el descenso, el clima se volvió aún más hostil. La visibilidad era tan pobre que el equipo decidió acampar en la cima, esperando que el tiempo mejorara. Sin embargo, las condiciones no cambiaron, y una de las escaladoras comenzó a mostrar síntomas de enfermedad, posiblemente neumonía. El equipo intentó descender, pero la tormenta de nieve lo hizo imposible. El 7 de agosto, la tragedia se consumó. Irina Lubin murió durante el descenso, y poco después, el equipo perdió contacto con el campamento base. A pesar de los esfuerzos de varios grupos de rescate, incluyendo equipos soviéticos, franceses, británicos y japoneses, las mujeres no pudieron ser salvadas. Una tormenta de nieve bloqueó todos los caminos, haciendo imposible llegar a ellas. Cuando finalmente se pudo acceder a la cima, se encontraron los cuerpos de las 8 escaladoras. Vladimir Shabtai, el esposo de Elvira, lideró el equipo de búsqueda y fue el encargado de identificar los cuerpos. En su libro, Vladimir describió con detalle el doloroso proceso de encontrar a su esposa y a sus compañeras. Las mujeres fueron enterradas en la montaña, pero un año después, sus cuerpos fueron recuperados y llevados de vuelta al campamento base, donde recibieron un funeral digno. La tragedia en el Pico Lenin se convirtió en uno de los eventos más trágicos en la historia del montañismo. Aunque las causas de la muerte del equipo parecen claras, algunos rumores sugieren que quizás algunas de las mujeres ya estaban enfermas antes de alcanzar la cima. Sin embargo, no hay pruebas contundentes que respalden esta teoría. Lo más probable es que el clima fuera el principal factor en su desaparición. Vladimir Shabtai continuó su carrera como montañista después de la muerte de su esposa, llegando a conquistar el Everest en 1995. Hoy, a sus 84 años, sigue activo en el mundo del montañismo. La historia de Elvira y su equipo es un recordatorio de que, aunque las montañas pueden ser conquistadas, también pueden cobrar un precio muy alto. Pero esta historia no termina aquí. La expedición de Elvira y su equipo no solo fue un intento de conquistar una montaña, sino también un desafío a las normas de género de la época. En un mundo dominado por hombres, estas mujeres demostraron que el coraje y la determinación no tienen género. Su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de montañistas, tanto hombres como mujeres, a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos. Además, la tragedia en el Pico Lenin también nos hace reflexionar sobre la importancia de la preparación y la toma de decisiones en situaciones extremas. Aunque Elvira y su equipo eran experimentadas, las condiciones climáticas imprevistas demostraron que incluso los más preparados pueden enfrentarse a situaciones fuera de su control. Esto nos recuerda la importancia de respetar la naturaleza y entender que, a veces, la mejor decisión es dar un paso atrás. En los años siguientes a la tragedia, el montañismo femenino continuó creciendo y muchas mujeres han logrado hazañas increíbles en las montañas más altas del mundo. Sin embargo, la historia de Elvira y su equipo sigue siendo un recordatorio de los riesgos que conlleva esta actividad y de la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en situaciones de peligro. Pero más allá del montañismo, esta historia también nos habla de la lucha por la igualdad de género. En una época en la que las mujeres aún luchaban por ser reconocidas en muchos ámbitos, Elvira y su equipo demostraron que no había límites para lo que podían lograr.
Su valentía y determinación abrieron el camino para que otras mujeres siguieran sus pasos, no solo en el montañismo, sino en todos los aspectos de la vida. La tragedia en el Pico Lenin también nos enseña sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Las montañas, con su belleza y majestuosidad, también pueden ser implacables. Nos recuerdan que, aunque podemos planificar y prepararnos, siempre hay factores que escapan a nuestro control. Y en esos momentos, lo más importante es la humanidad, la compasión y el apoyo mutuo. En memoria de Elvira, Shabtai, Eva y todas las mujeres que formaron parte de ese equipo, su legado sigue vivo. No solo en las montañas que conquistaron, sino en las vidas que inspiraron. Su historia es un testimonio de que, aunque el camino sea difícil y el destino incierto, el espíritu humano puede superar cualquier obstáculo. Y así termina la historia de Elvira, Shabtai, Eva y su equipo, un grupo de mujeres que no solo soñaron con conquistar una montaña, sino que también desafiaron las expectativas de su época. Su valentía y determinación nos recuerdan que, aunque la naturaleza puede ser implacable, el espíritu humano es capaz de superar barreras que parecen insalvables. Esta tragedia no solo nos habla de los riesgos del montañismo, sino también de la lucha por la igualdad y el legado que dejamos cuando perseguimos nuestros sueños. Pero esta historia no termina aquí. Cada vez que alguien mira hacia una montaña y siente ese impulso de alcanzar la cima, el legado de estas mujeres sigue vivo. Su historia nos inspira a no rendirnos, a enfrentar nuestros propios desafíos, ya sean montañas literales o figurativas, con la misma determinación y coraje. Si te ha conmovido esta historia tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. ¿Qué otras historias de superación y valentía te gustaría que exploráramos? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría leer tus sugerencias. Y si crees que esta historia merece ser compartida, no dudes en hacerlo. Juntos podemos mantener viva la memoria de aquellas que, como Elvira y su equipo, nos enseñaron que no hay límites para quienes se atreven a soñar. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!